Son las 8:11 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro programa a Cipriana Ramos. Ella es directiva de la Cámara de Comercio de La Guaira. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por el contacto. Valoramos muchísimo su tiempo para que nos hable un poco acerca de lo que está pasando con la carga y los servicios puerta a puerta de Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Existen nuevas regulaciones o impuestos aduanales en este sentido? Díganos usted, por favor. No, mira, la ley orgánica de aduanas y el arancel de aduanas no han sido modificados. Las mercancías de importación y exportación tienen un régimen legal establecido en el arancel de aduanas. Las exportaciones tienen arancel cero, las importaciones van del 0 al 20%. Y la tasa del 1% establecida en la ley orgánica de aduanas y el IVA establecido en la ley del impuesto de valor agregado. Hubo una desinformación hace 2-3 semanas cuando se dijo que en las importaciones por el puerto de La Guaira estaban suspendidas. O sea, las importaciones, las operaciones de importación y exportación continúan normales por el puerto de La Guaira. Cuando hablamos del puerta a puerta bajo régimen courier, ¿verdad? Es el que está establecido que pagan unos impuestos, hasta una cantidad se puede ingresar bajo esa modalidad. El resto opera normal, pagamos nuestros impuestos, el importador tiene que asesorarse con un agente aduanal y contratar a un agente aduanal para que le realice la nacionalización o desaunamiento de su carga, debe estar muy pendiente de los regímenes legales, si requieran un permiso, certificado, un certificado de Sencamer, o un registro sanitario, un registro de alimentos, un permiso de minas. Esto es lo que tiene que estar pendiente el importador. Aquí lo normal no ha cambiado en el país. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Porque tenemos informaciones de este lado del mundo, aquí en Estados Unidos, de algunas empresas de carga que se han puesto en contacto con sus agentes aduanales y le han informado que hay cambios relacionados con el tema de la carga y el envío. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Mira, no, los agentes aduanales aquí operamos con nuestra ley orgánica de aduanas y nuestro reglamento. Nuestros reglamentos, que son varios, el arancel de aduanas y las normas conexas que nos indican cuál es la normativa a aplicar en una importación o exportación. Cuando te hablan del puerta a puerta establecido en el régimen de courier tiene un tratamiento especial porque es a través de las empresas registradas de courier internacional. Y lo que es puerta a puerta, como Incoterms, también se trabaja bajo una modalidad que es la entrega el proveedor o el vendedor asume los riesgos desde que vende la carga hasta que la entrega al almacén o el destino en el país de destino, sea Venezuela o sea cualquier otro. O sea, si existían otras modalidades que estaban operando y que ahora le están exigiendo que paguen los impuestos, cuando leo que hablan de un 35%, bueno, las mercancías no todas pagan igual. Hay mercancía que puede pagar desde el 1 al 20% o el 0% inclusive, porque hay unas exoneraciones que están vigentes en este momento y además hay mercancía grabada con el régimen legal cero. Ahora, ¿cómo se maneja, por ejemplo, el caso para tratar de entender de la mercancía suelta que se consolida, por ejemplo, en un pallet? ¿Cómo se puede determinar el 35% del costo de cada una de esas cajitas para cobrárselo al cliente y para luego hacer la declaración en Venezuela? Por eso es que te digo que son términos distintos. O sea, un consolidado es una mercancía que viene agrupada en un contenedor para varios destinatarios. Esos varios destinatarios, cada quien tiene que presentar su documento en aduana y con ese documento en aduana, con esa declaración de aduana, con su factura comercial y su conocimiento de embarque, si es marítimo o guía aérea, si es vía aérea, se hace la preliquidación, los cálculos de los impuestos, se pagan los impuestos, o sea, y no es 35%. Yo conversaba que pudiera ser un modelo de negocios que tienen algunos logísticos en el cual tienen un promedio dependiendo sus clientes. ¿Okay? Y el promedio puede variar si lo que estás importando es medicina o es ropa o es un repuesto. O sea, porque cada quien tiene un pago distinto de arancel. Si mi modelo de negocio es trabajar con repuesteros, sí, evidentemente yo puedo hacer un promedio y decir
me vas a pagar el 35% o el 30% o el 40%, porque es el estimado, porque uno hace una preliquidación. Pero en las importaciones yo les recomiendo a todos que se busquen su agente aduanal, que revisen previamente qué mercancía van a importar y allí se va a determinar cuáles son los impuestos que van a pagar, que utilicen los servicios de consolidadores de carga registrados todos en el CENIAT, porque los agentes aduanales, los couriers, los consolidados de carga, todos estamos registrados en el CENIAT y cumplimos con una normativa que también nos exige el CENIAT para nosotros poder operar. Ahora, esto va a tener un impacto en el consumidor. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, yo como ciudadano que hago un envío para colaborar con mi familia en Venezuela, voy a tener un incremento de las tarifas aquí, pero el distribuidor que está esperando su pallet y su producto para ingresarlo en el mercado también va a tener un incremento que se va a ver reflejado en el ciudadano común. Bueno, es que el tema es que estaba llegando mercancía y tú veías negocios con mercancía que no tenían código de producto envasado, no tenían permiso sanitario, no tenían registro sanitario. O sea, eso no debe ocurrir en ningún país. Y sobre todo en el tema sanitario de alimentos y medicamentos. O sea, hay un control sanitario y todos debemos velar por eso y la aduana es responsable de ese control sanitario con los entes que le compete, en este caso sería Contraloría Sanitaria, que es quien hace las inspecciones. ¿Okay? Lo que pasó fue que a veces somos laxos y con el tema de la escasez que hubo y con luego la pandemia, primero la escasez que tuvimos tan pronunciada en el país y luego en la pandemia, se permitieron que por la aduana ingresaran productos. Esas cajitas se convirtieron en cajotas y ya no eran las cajitas en las cuales te mandaban una crema dental o una lata de atún. O sea, ya no era eso lo que estaba ocurriendo. Y con Secomercio y con Industria, que son los más afectados, en este caso como institución gremial, se reunieron con el nivel gubernamental, conversaron el tema y bueno, y hay cosas que se están tratando de poner en orden. Ahora, este cambio en cuanto a las restricciones o los controles de los impuestos y los aranceles fue consultado con el sector porque en tan solo un año, por ejemplo, a nivel de costos de navieras hubo 5 incrementos. Entonces, ¿cómo esto tiene un impacto en todas las personas que viven de este sector? Pero ¿con qué sector se iba a consultar? O sea, estoy hablando que existe un ¿Por qué el arancel de cambio se hace aduanas. específicamente en este momento? Usted dice que un país no puede existir sin estos controles. ¿Por qué los controles se hacen en este momento? Bueno, porque te comenté antes que hubo el Consejo Comercio y con Industria tienen mucho tiempo pidiéndole a las aduanas y de hecho la semana pasada en la reunión, en la asamblea de Conindustria se presentó la vicepresidenta y informó que se activaría la Comisión del Control del Contrabando. O sea, las aduanas hace muchos años existía la Comisión de la Lucha contra el Fraude Aduanero y Contrabando. Ahora aparentemente la van a activar nuevamente. ¿Por qué? Porque las aduanas tienen que tener control. Quisiera que nos hablara un poco acerca de cuáles son, digamos, los beneficios que va a recibir el Estado con todos estos controles y el impacto que esto puede tener en las importaciones y también en la producción nacional, tomando en cuenta que mucha materia prima se requiere de otros países porque no existe en Venezuela. Pero es que la materia prima tiene que ingresar como una importación ordinaria pagando sus impuestos y así tiene que haber ingresado siempre. O sea, esto no ha cambiado para nada las importaciones regulares y normales cuando un importador contrata a un consolidador o un agente aduanal para que le haga sus operaciones. O sea, nosotros hacemos una declaración y pagamos los impuestos en nombre de nuestros clientes. ¿Quiénes van a sentir impacto y quiénes tienen que, digamos, prepararse ante esta medida? Los pequeños, los que llamamos emprendedores, los pequeños que utilizaban esas cajas para poder para ingresar mercancía, que ingresaban y aquellos que se aprovecharon, porque hubo muchos que quizás se aprovecharon de esa laxitud que hubo en las aduanas para ingresar mercancía por el canal no debido. O sea, quien lo hizo evidentemente va a sentir un impacto, pero el que ha venido operando
como mis clientes que operan normalmente con sus importaciones habituales y normales, cumpliendo con todo lo establecido en la norma, no van a sentir ningún impacto. Van a sentir un beneficio porque no van a tener la competencia desleal de aquellos que no pagaban impuestos. Quisiera que nos hablara un poco si ya se han reanudado las actividades luego que se han tomado todas estas medidas. Sabemos que muchos contenedores quedaron aquí en el puerto de Miami. ¿Ya esas actividades se han reanudado? ¿Está ingresando carga bajo este nuevo concepto? Es que ese nuevo concepto todavía no lo tengo claro en cuanto a la aduana de La Guaira, que es lo que te estás refiriendo. O sea, la aduana de La Guaira ha continuado con sus operaciones normales, habituales y legales. El puerta a puerta courier ingresa generalmente por la aduana aérea de Maiquetía. Los contenedores que se quedaron en Miami puede haber sido porque no tenían no estaban legalmente para ingresar al país. O sea, se pudieron haber quedado, porque los contenedores de mis clientes salieron a Venezuela y los estamos nacionalizando. ¿Cuál es la recomendación que hacen en este momento, por ejemplo, en asesoría los agentes aduanales? ¿Qué deben saber los agentes de carga que funcionan y operan desde aquí, desde Miami? ¿Qué deben saber los comerciantes en Venezuela? Tienen que, evidentemente, tienen que contactar a un agente aduanal para que revise si su mercancía está sujeta a algún régimen legal previo a la importación. Y si no está sujeto a ningún régimen legal previo a la importación, tiene que enviarle los documentos a su agente aduanal 15 días antes, como mínimo si es marítimo, o 2 días si es aéreo, 3 días si es aéreo, para hacer una declaración anticipada de importación. O sea, esto no ha cambiado. O sea, lo legal, lo normal en un mercado de comercio exterior, de importaciones, no ha sido modificado. O sea, reitero, si usted tiene su carga de su mercancía bajo los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de Aduana, en el arancel de aduana, usted no tiene ningún inconveniente en traerlo a Venezuela, sea por La Guaira, por Puerto Cabello o por Maiquetía. Gracias por acompañarnos y por esta información que comparte el día de hoy con la audiencia. Será hasta un próximo contacto. Feliz día para usted. Gracias a ustedes y a la orden cualquier información que necesiten. Era Cipriana Ramos, directiva de la Cámara de Comercio de La Guaira, acompañándonos el día de hoy para aclarar las dudas sobre este sector. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV. Ya volvemos.